solamente decirles que ya tenemos a nuestra invitada. Vamos a conversar con Estefanía Luzuriaga, a quien saludamos esta mañana. Querida Estefanía, buenos días. Este tema de la Corte tiene diferentes aristas y la consulta popular, etcétera, Estefanía. Y yo no podría estar más de acuerdo en que todos opinemos, porque justamente, como digo siempre, es en la opinión, opinando, es que ustedes, no usted, porque usted está con nosotros, que la mayoría, los que nos ven, nos escuchan, la audiencia y teleaudiencia, apliquen la lógica formal y entiendan lo que tienen que entender y su punto de vista sea valedero. Entonces, aquí hay varios conceptos y criterios respecto a la Corte, como ya usted oyó, pero lo que sí yo quisiera es decir, además, que uno de los problemas que yo les veo muchas veces a los magistrados y a los políticos, sobre todo en el entorno presidencial, es que no escuchan a la gente y pierden legitimidad, porque se encierran en un grupúsculo, en una galladita que les dice esto hacemos y no, y como yo soy del gobierno, yo decido, aunque el pueblo esté en desacuerdo, porque es mi responsabilidad y mi deber. Cuando el primer deber, que en eso Jaime Velázquez tiene razón, de un partido, de un presidente, es con sus mayorías. ¿Cómo la ve usted, Estefanía? Gusto de saludarla, bienvenida a I99. ¿Qué piensa al respecto? Gusto de saludarla. Micrófono, por favor. El micrófono, no lo escuchamos. Ahí está. Muchísimas gracias por la invitación. Buenos días con todo el panel. Siempre feliz de acompañar un espacio con ustedes. Coincido en que este tema es un tema que tiene distintas aristas, tiene cierto grado de complejidad jurídica también, pero quisiera empezar la conversación desde dos perspectivas. La primera tiene que ver con cuáles son esos riesgos que desde diferentes lugares se le han venido recalcando a la ciudadanía, se les ha venido diciendo que estos son como los riesgos que pueden tener y de alguna manera posicionando, como ustedes saben, me encanta el tema de la comunicación política, una narrativa de miedo contra la pregunta, sin que ni siquiera sepamos el alcance que esa puede tener, ¿no? Y por otro lado, ¿cuáles podrían ser los posibles beneficios, ¿no? Entonces, evidentemente, que se aplique o que se permita el juicio político para la Corte, para quienes hacen la Corte Constitucional, supondría dentro de esos riesgos que algunos medios y algunos analistas han estado señalando incisivamente, evidentemente podría significar un riesgo, por ejemplo, en la ruptura del principio de autonomía judicial, en que son, digamos, un cuerpo que es el nivel máximo, digamos, de criterio jurídico para el país. Y en ese sentido podría generar un precedente en términos democráticos, particularmente lo que corresponde al equilibrio de poderes. Tema que en nuestro país no ha sido, sobre todo durante los últimos años, una gran preocupación ciudadana ni en los medios en particular. Me veo que ahora mucha gente está preocupadísima por el equilibrio de poderes, ¿no? Cuando podríamos encontrar muchos otros espacios en los... Sí, ahí está. Parece que se le congeló, frizó la plataforma, el video. Qué lástima, porque vamos a ver si podemos nuevamente ganar cuando son exactamente las 8:51 de la mañana aquí en el diálogo. Diego, a ver si o Fabricio, ahí está, me avisa si la tenemos, José. No, vuelva a llamar, hace frío en Quito, sí, para que la vuelva. Sí, sé que ha estado helado, Quito, Pregúntele a Diego. Así pues ahí estuvo. Que se ha fumado todo el Quito, dice, porque hacía mucho frío. Sí. Estuvo diciendo, perdón, yo no estoy alterando la verdad como la Corte. Alterando la verdad. No, estoy diciendo lo que él dijo. Sí, en todo caso... interesante lo que decía. Vamos a escucharla, ¿no?, de nuevo, porque es una mujer muy ponderada y firme en sus convicciones, pero inteligente. Vamos a ver si la podemos... contactar nuevamente. Nuevamente, sí. En todo caso... Oiga, yo quiero salirme al tema un ratito hasta que venga ella. ¿Vieron a la viuda? Sí, eso me partió el alma a mí. De la Asamblea del senador Uribe Turbay, sí. Senador Uribe. Qué fortaleza. Qué fortaleza. Me quedo... Ya, siga, termínalo.
qué fortaleza de esa mujer. Sí, no hay problema, Estefanía. Por favor, sigamos. Bien, me disculpo, no sé qué ocurrió, he cambiado de dispositivo porque no... Fue la corte. La corte me cortó, bien. Bien, entonces como lo mencionaba hasta hace un momento, decía que esto permite justamente mejorar o fortalecer la rendición de cuentas democráticas, que es un ejercicio importante al que poco se habla, y finalmente puede equilibrar institucionalmente la Corte y que no surja como un poder paralelo que puede ser más fácil de captar, es decir, que lo pone al mismo nivel de los otros poderes del Estado. De esa manera se homologa el control que existe entre las autoridades. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Hoy en Ecuador el juicio político existe para el presidente, el vicepresidente, el contralor, el fiscal, evidentemente los asambleístas. Los únicos que están exceptos son la Corte Constitucional. ¿Eso qué significa? Una asimetría institucional, es decir, que miembros de una institución, de uno de los tres poderes del Estado, no tienen las mismas condiciones que los miembros de los otros poderes del Estado. Según esto, lo ideal sería tenerlos a todos de manera simétrica. Ahora, ¿es eso positivo? Siempre y cuando se utilice de manera responsable, siempre y cuando las normas de cómo se puede procesar un juicio político sean claras y no sean utilizadas evidentemente como una herramienta para hacer una venganza política, para incidir de manera negativa sobre las decisiones de la Corte, etc. Queda muy claro, Estefanía, de mi parte. Y ahora me voy dentro del mismo tema a preguntarle. Hay, me parece que dos preguntas que ya han sido consultadas, o sea, de las preguntas que el presidente diría o enviará, que la del Consejo, que ya se votó una vez, y alguna otra que no me recuerdo en este momento, más la de las bases. O sea, el tema es con el asunto de las leyes que se han enviado con las leyes que el gobierno, en su justa lucha, porque es una justa lucha contra la delincuencia organizada, que no es una lucha igual, es una lucha desigual, porque acuérdense que ellos tienen que luchar contra gente que no tiene Dios, ley, contrabandea armas, blanquea dinero, o sea, no va con la ley para nada, haya decretado el conflicto interno. Haberlo quitado en mi criterio o haberlo dejado suspendido para mí es una barbaridad, pero vamos a ver qué pasa. ¿Qué esperaría usted, Estefanía, hoy día en la marcha? Porque estábamos recordando hace un rato que en la época del pasado, que no queremos recordar, como decía el Quijote de la Mancha, en un lugar de la Mancha cuyo nombre no quiero o no voy a recordar, le cayeron a patadas a la Corte, al entonces Tribunal Constitucional, y sacaron corriendo al presidente de la misma, a Santiago Velázquez y a Jorge Alvear, que son caballeros y buenos abogados, gente de bien. ¿Qué esperaríamos en la Corte? Porque el presidente ha convocado una marcha pacífica y como tal es para hacer, yo entiendo que él lo que está queriendo es legitimarse con la gente, que la gente esté en conjunto y le haga saber a la Corte que hay una voz en sus mayorías que está a favor de las leyes en contra de la delincuencia organizada. Bien, yo creería que lo que esperamos hoy son dos cosas. Por un lado, ver el apoyo que tenga tanto Daniel Noboa como ADN en las bases. Algo que siempre se discute en estos espacios es que el partido ADN y el proyecto político es un proyecto político que nace de arriba hacia abajo, es decir, que por su novedad en términos de institución política tiene débiles bases, y que se hace justamente de bases de otros partidos. Entonces yo creo que este momento, este llamado del presidente a manifestarte nos va a dar una radiografía de si eso sigue siendo real, es decir, si sigue teniendo debilidad en las bases o si la propuesta y el partido del presidente ha ido ganando
coidearios y territorio en, digamos, en las calles. Eso es lo primero y creo que es súper importante de cara al referéndum y de cara inclusive a la próxima campaña para elección de gobiernos seccionales. Y lo segundo es que también vamos a ver el tono desde donde construye el presidente. Sería ideal que eso sea una manifestación pacífica, justamente por ser él quien llama. Recordemos que hay un libre derecho a la movilización y la expresión, pero también hay que tener cuidado de que este tipo de movilizaciones no se desborden y no generen caos y desorden ciudadano. Entonces sería ideal que eso sea un ejercicio pacífico, donde se consolide la figura de Daniel Noboa como un líder fuerte de cara al periodo completo, es decir, 2025 al 2029. Segundo, que logre legitimar estas reformas institucionales y económicas que está tratando de pasar. Es decir, que esta manifestación haga que se entienda que no es un proyecto de ley únicamente del presidenciable, sino que tiene un respaldo ciudadano y que se rectifique lo que la Asamblea aprobó. Por favor, sigue, licenciado Javier Segarra, Estefanía. Gracias, Eduardo. ¿Cómo le va, Estefanía? Buenos días. Vea, entrar en el análisis político o jurídico en una situación tan complicada como la que vivimos hoy en día los ecuatorianos es difícil, ¿sabe por qué? Porque tenemos criterios diferentes, unos a favor, otros en contra. La única gran verdad es que en este país, estimada Estefanía, es que todo se ha venido abajo por culpa de los políticos. Porque si esto se hubiera consolidado por el bien del país, no estuviéramos hablando. Lo que hoy está ocurriendo, lo que ocurrió cuando se barrieron con toda la Asamblea, lo que ocurrió cuando tumbaron al Tribunal Constitucional, lo que quieren hacer hoy día con el organismo. O sea, lo que tenemos como representantes en la Asamblea, todo esto es culpa de los políticos. Y este país no sale hasta que los políticos no tengan la decisión de trabajar en bien del país. Bien, yo coincido que justamente esos liderazgos políticos que son como circunstanciales han llevado a un debilitamiento de las instituciones, porque lo que usted menciona justamente es la crisis de la institucionalidad. Es decir, cuando hay un liderazgo que se sobrepone a la naturaleza propia de una institución y a la naturaleza que esa institución debería cumplir en bien de la ciudadanía, entonces vemos este tipo de fenómenos como los que acaba de mencionar. Realmente pensar en estas instituciones, que algunas deberían regirse por el objeto de las mismas y terminan siendo regidas por activismos políticos o por intereses partidistas, definitivamente debilita la institucionalidad y con eso la naturaleza de los procesos que se dan en pro de la democracia. La ideología política mata a la ideología ciudadana, la de querer vivir en paz, en tranquilidad, con una institucionalidad acorde, con un desarrollo, con una estabilidad. Eso es lo que mata al país. Y entonces, el día en que a esos políticos nos pongan gente que realmente valga para ser nuestros representantes en los organismos competentes, ese día cambiará el Ecuador. ¿Qué hacemos en esta situación entonces, estimada Estefanía? Bueno, yo creo que tenemos que entender que hay una propuesta de una reforma del sistema político, creo que lo conversábamos en un espacio con ustedes mismos hace 1 o 2 semanas, y hablamos de este pool de preguntas que iban como encaminados a reformas importantes del sistema político, y yo creo que esta marcha se suma a esa intención, pero un proceso de reformación del sistema político del Estado trae evidentemente un momento de desestabilización para poder transitar de uno a otro. Yo considero que la ciudadanía en este momento tiene como 2 grandes deberes. El primero es estar informado. Muchísimas de estas personas o de estas figuras que llegan al poder llegan por justamente esa información, por partidos políticos que tampoco responden a el propósito del partido como institución, que es no solamente sacar candidatos para procesos electorales, sino formar y generar valores políticos e ideológicos y generar, digamos, espacios de participación ciudadana intermedios. Eso no ocurre y eso fortalece la ciudadanía, que justamente va encaminada a un voto consciente. Y lo segundo también es, yo creo que en este espacio de hiperpolarización como de ciudadanía, entender que son los acuerdos, los puntos de encuentro los que fortalecen
digamos, lo que usted mencionaba, la paz, ese ímpetu por vivir en bienestar. Gracias de mi parte, Estefanía. Le voy a dar paso a Cecilia ahora para que continúe con el diálogo. Estefanía, tenerte esta mañana y que nos des tus opiniones. La primera pregunta con relación a la marcha es si tú crees que este llamado a la marcha está afectando directamente a la estabilidad e institucionalidad, en este caso de la Corte. Yo creería que la institucionalidad per se no, yo creería que puede afectar la percepción del Corte. Creo que el Corte ha afectado su autopercepción, digamos, es decir, esto yo creo que es una consecuencia de unas decisiones que se han tomado y en ese sentido lo que puede ocurrir es que la percepción ciudadana de la Corte se vea afectada, pero recordemos que no, digamos, venimos viendo críticas importantes a la Corte de un lado u otro, desde incluso antes del gobierno transitorio. Entonces, esto se suma a una cadena de eventos que vienen desacreditando la función de esa institución. ¿No crees que eso pudiera afectar también a la imagen del presidente de la República, ya que es él el que hace el llamado a la ciudadanía a ir en contra de una institución? Definitivamente, yo creo que es un riesgo calculado. Entiendo que, y lo veníamos conversando también, Daniel Noboa viene tomando medidas con un alto costo político, lo que va configurando una imagen de un líder que toma riesgos, que es, digamos, que no le tiene miedo a tomar decisiones con un alto costo político. Y en este sentido, este evento se suma también a esta línea de decisiones que reafirma y legitima a quien ya es un ciudadano afín, que ha votado o que se posiciona en la misma línea de ideas del presidente y radicaliza aún más quien ya fue oposición. Yo lo que me pregunto es el riesgo que tendría para el destinatario, es decir, para este ciudadano que está como en la posición, como dicen los americanos, como el swing, ¿no? Este voto que no es seguro y que tiende a tomar una medida u otra a partir de la coyuntura política. Entonces, considero que ese votante en particular es el que se puede ver afectado por este tipo de medidas. Y hablando de la otra pregunta, pues muy controversial, de la consulta que ha lanzado vía ex el presidente de la República, te pregunto si eliminar el Consejo de Participación Ciudadana resolverá los problemas de corrupción y politización o solo trasladará el conflicto a otra institución. Bien, yo creo que no lo resuelve en sí mismo. Yo no creo que eliminar una institución resuelva en sí mismo el problema, pero sí considero que les quita un espacio para operar y eso ya de por sí es un beneficio. El Consejo de Participación Ciudadana, bajo mi criterio, fue un organismo que no ha funcionado desde su creación, no ha cumplido su objetivo. Hablábamos hace un momento con Javier, una de las instituciones que menos respeto ha tenido al deber ser el objeto de su creación. Entonces, digamos, considero que de ser eliminado no se soluciona el problema, pero quita un espacio de inferencia importante. Muchísimas gracias. Continúa la entrevista a mi compañero Jaime Velázquez. Gracias, Cecilia. Mi querida Estefanía, la verdad es que quisiera preguntarte cómo has visto la reacción del público, de la gente, con respecto, primero a la marcha. O sea, ¿qué es lo que se dice en redes sociales o al menos en la medición que han hecho ustedes con respecto a si hay apoyo o no hay apoyo de parte de la gente? Bien, yo creo que a diferencia de lo que uno esperaría, que sería pues una mirada súper álgida sobre el tema, si bien es cierto, hay espacios, hay esferas donde la conversación digital se ha centrado evidentemente en el tema de la marcha, no es generalizable. Eso demuestra dos cosas. Por un lado, el bajo respaldo que tiene la Corte Constitucional por la opinión pública general. Hay áreas de influencia, como digo, hay esferas de opinión en las que sí se consolida, pero no hay un discurso masificado alrededor de eso. Y lo segundo es que evidentemente vemos una activación importante desde la oposición, que sí que trata a partir de la narrativa de la llamada a la movilización, de desestabilizar y de adjudicar otras líneas discursivas que se suman a la conversación digital. Entonces, en términos generales, se esperaría que
una medida como esta hubiera tenido mayor respaldo hacia la posición de la Corte Constitucional. Sin embargo, se queda en espacios reducidos donde evidentemente resulta relevante. Y existe, por lo menos, no sé si lo has podido medir, pero o has visto, existe una posición rajante, radical con respecto a la Corte Constitucional, decir que se vaya o que le pongan o que la controlen, etcétera. O sea, ¿cuál es la reacción de la gente con respecto a eso? Porque en eso se centra la marcha y en eso se centra la posición del Ejecutivo. Bien, definitivamente no hay tampoco una posición de saquen a toda la corte y como decían hace un momento, y que lo saquen corriendo, no, tampoco es esa la posición. Yo creo que la marcha y la discusión se ha centrado, por lo menos en espacios digitales, principalmente en la legitimidad de los proyectos de ley y encontrar o buscar en la ciudadanía un apoyo para que estos proyectos de ley continúen el debido proceso. Clarísimo, Estefanía. Le doy paso a Mauricio Salem, que se encuentra con nosotros desde los estudios internacionales. Adelante, Mauricio, te escuchamos. Gracias, Jaime. Estefanía, buenos días, un gusto saludarte. Y bueno, yo parcialmente de acuerdo en unas cosas, difiero en otras, en función de lo que el gobierno está haciendo, es nada más generando acciones que sean símiles a un tema proselitista, porque tiene que llevar adelante un proyecto que lo lleve a ganar la consulta y decir que tiene el apoyo popular. Y eso es lo que está haciendo, socavando en mi concepto la institucionalidad del país. Y mi pregunta va más allá, porque yo me esperaba en una consulta tener temas fundamentales que sí le cambien un poco el rumbo al país. Porque mira que nos estamos centrando básicamente en un tema institucional de una institución, cuando los problemas del país son muchísimo mayores, como es la inversión extranjera, el tema de la inversión privada en los sectores estratégicos. No vimos nada de lo económico en ese boceto de preguntas, esperemos de que no sean las únicas. Pero, por ejemplo, la fortaleza de un país se mide por su índice del Estado de Derecho, se mide por su índice o lo que existe en el tema democrático. Se mide en lo que es transparencia y corrupción. Se mide en su capacidad administrativa, por ejemplo, en la parte de sus instituciones judiciales, en la confianza ciudadana, en la estabilidad y seguridad ciudadana y la seguridad jurídica. ¿Qué tenemos en el país? Bueno, yo para decir creería que es un país que va rumbo a tener un país fuerte, con una marcha que vaya en contra de una corte que al final del día no es política y no tiene esa capacidad tampoco de poder medir o sopesar o balancear esa fuerza que quiere el gobierno medir. Bien, yo creería, bueno, Mauricio, ¿cómo estás? Yo creería que realmente tenemos, a ver, ¿qué tenemos? Una excelente pregunta, pero lo primero es preguntarnos si efectivamente tenemos una Corte Constitucional que no es política y si la hemos venido teniendo. Yo eso lo dejo igual como un gran cuestionamiento, porque partir de ese principio haría que la marcha y la pregunta del referéndum parecieran descolocadas. Pero para que eso ocurra, debería cumplirse el principio de que tenemos una Corte Constitucional que no ha sido politizada. Yo discrepo en ese sentido. Creo politizada, sí, pero la Corte como tal no es un organismo político. Exactamente. Pero en el deber ser, digamos, lo que justamente conversábamos con Javier, en el deber ser no debería ser una Corte, no tendría una naturaleza política per se. Y eso es fundamental en la idea de lo que mencionas del equilibrio de poderes, ¿no? Es decir, si la Corte no es política, evidentemente todo lo que estamos viendo no ocurriría. Sin embargo, estamos en un contexto y en un estado actual donde necesitamos, y ahí sí, justamente tener algún mecanismo que permita dar cierto nivel de accountability a una corte que en nuestro país, lejos de ser lo ideal, ha sido politizada. Permíteme interrumpirte ahí, pero le estamos dando ese accountability a un organismo eminentemente político que está contaminado por los políticos y que está dirigido por el poder de turno. Entonces, estamos haciendo que el remedio sea peor que la enfermedad. Siempre y cuando sepamos cómo se va a implementar. Al momento lo que tenemos es la pregunta, y eso es a donde quería ir. O sea, claro, pero ¿cómo se va a implementar? Es decir, ¿cuáles son las condiciones necesarias que se van a implementar para que esos beneficios sean reales y no autoritarios? Que es lo que está justamente mencionando Mauricio. Es decir,
Si esto funciona o no funciona, depende justamente de esas condiciones. O sea, cuáles van a ser las causales, van a ser restringidas, qué tipo de desacuerdo político podría justificar un juicio político y qué no, cómo se puede llevar a cabo. Evidentemente, las mayorías simples deberían estar completamente fuera del contexto, porque justamente se pondrían para justificar lo que tú dices, un abuso de poder desde el sistema político. Entonces, a donde quiero llegar es que estamos entrándonos en una discusión donde mucha de la información que va a ser fundamental para saber si esto va a terminar siendo, como mencionamos, un mecanismo, no existen todavía, no lo sabemos. Lo único que sabemos es que lo que se está buscando es que la Corte tenga algún tipo de rendición de cuentas. Y en principio, ese principio no es negativo per se en un país donde la Corte Constitucional ha demostrado, no en este gobierno, en diferentes ocasiones, estar politizada. Y de ahí viene una pregunta adicional. ¿Por qué hacer una marcha en contra de una corte y llevar a los ciudadanos a que protesten, por ejemplo? ¿Y por qué ponernos a todo el país en esta discusión? Lanzando una pregunta sin tener los anexos para poderlas discutir completamente. ¿Por qué hacerlo de manera incompleta? Yo creo que justamente tiene que ver con utilizar o con catapultar ya desde una estrategia de comunicación política un evento relevante para generar una narrativa, para visibilizar, para aumentar la audiencia de la suspensión de los proyectos de ley, que es lo que en este momento le interesa al Ejecutivo. Y cuidado, la gente decide antes de tener el conocimiento de los anexos y después lo que digan los anexos no importa. Y ahí está lo importante. Ese es el problema de no actuar con toda la información y de generar esa discusión sin tener la información. Creo que Eduardo tiene más inquietudes en cabina, mi querida Estefanía. Un gusto de saludarte y siempre muy aclaratorias tus intervenciones. Muchísimas gracias, Mauricio, es un gusto. Gracias a ti realmente por esta oportunidad de conversar sobre las opiniones, sobre todo saber qué es lo que piensa la ciudadanía en este momento, un poco polarizada nuestra política y nuestras instituciones. Te agradezco muchísimo por tu intervención. Continuamos con más del diálogo. Muchísimas gracias a todos y gracias por la invitación.